¿Alguna vez has imaginado perderlo absolutamente todo en el lapso de un solo suspiro? Imagina pasar de dormir entre sábanas de seda importada a tiritar de frío sobre tablones de madera podrida, suspendida a 5 metros del suelo, mientras una tormenta amenaza con lanzarte al vacío. Esta no es solo la historia de una caída en desgracia, es el relato de Elena, una viuda acorralada por lobos vestidos de traje que tuvo que buscar refugio en el cielo porque la tierra ya no le permitía pisarla. Pero lo que ella no sabía, mientras abrazaba a sus 3 hijos en la oscuridad de una casa en el árbol abandonada, es que la salvación no vendría de afuera, sino de un secreto escondido en la propia madera que crujía bajo sus pies. ¿Qué harías tú si tu única esperanza estuviera oculta dentro de una rama seca? El cielo rugía con una furia bíblica, como si Dios mismo estuviera llorando la desgracia de Elena aquella noche fatídica. La lluvia no caía simplemente, golpeaba, azotaba la tierra con una violencia vertical que convertía el bosque en un pantano intransitable de barro y desesperación. En medio de esa oscuridad líquida, iluminada apenas por los relámpagos que rasgaban el horizonte color plomo, una figura solitaria luchaba contra los elementos con una tenacidad que solo nace del instinto materno más puro. Era Elena, con el vestido de luto empapado y pegado a su cuerpo como una segunda piel helada, el barro cubriendo sus zapatos que alguna vez fueron elegantes, y el cabello, antes inmaculado, pegado a su rostro pálido por el terror. Pero no estaba sola en su calvario. A su alrededor, aferrados a su falda y temblando como hojas al viento, estaban sus 3 hijos. Mateo, el mayor de 12 años, intentaba mantener la compostura, cargando una pequeña mochila con lo poco que habían logrado salvar de la rapiña. Sofía, de 9 años, sollozaba en silencio, con los ojos rojos de tanto llorar, incapaz de comprender por qué el mundo se había vuelto tan hostil, y el pequeño Lucas, de apenas 5 años, se aferraba al cuello de su madre con tal fuerza que parecía querer fundirse con ella para escapar de la realidad. Elena gritó para hacerse oír sobre el estruendo de los truenos, urgiendo a sus hijos a no detenerse, pues debían subir, ya que aquel era el único lugar seco en kilómetros a la redonda. Frente a ellos se alzaba un roble gigantesco, un titán antiguo y nudoso que dominaba aquel terreno baldío y olvidado que nadie había querido comprar. Y allí, encajada entre sus ramas más fuertes como un nido de águilas deforme, estaba la vieja casa del árbol. No era un lugar de juegos infantil. Era una estructura grande, construida hacía décadas por un arquitecto excéntrico, ahora cubierta de musgo, con maderas oscurecidas por el tiempo y ventanas sin cristales que parecían ojos vacíos observando su miseria. La escalera de cuerda, vieja y resbaladiza por el musgo y la lluvia, se balanceaba peligrosamente con el viento, pareciendo invitar a la tragedia. Elena ordenó a Mateo que subiera primero y ayudara a su hermana. Cada peldaño era una agonía, un desafío a la gravedad y a la resistencia de unos materiales abandonados. El viento sacudía la cuerda violentamente, y por un momento que pareció eterno, Sofía resbaló, provocando que el corazón de Elena se detuviera en su pecho, pero Mateo logró sujetar a su hermana del brazo con una fuerza sorprendente. Con el pulso latiendo en la garganta como un tambor de guerra, Elena vio cómo sus 2 hijos mayores desaparecían en la oscuridad de la entrada superior. Luego cargó a Lucas en su espalda, atándolo con un chaleco viejo para que no cayera, y comenzó su propio ascenso. Sus manos sangraban, la madera astillada de los peldaños se clavaba en sus palmas delicadas, pero el dolor físico era un alivio comparado con el dolor que le desgarraba el alma. Al llegar arriba, se arrastró hacia el interior de la estructura de madera y colapsó sobre el suelo húmedo, abrazando a sus 3 hijos en un solo nudo de cuerpos temblorosos. Estaban a salvo de la inundación, pero estaban completamente solos en el mundo. Afuera, la tormenta continuaba su danza macabra, pero dentro, el silencio de la miseria era aún más ensordecedor. Mientras recuperaba el aliento, con el sonido de la lluvia repiqueteando sobre el techo de madera vieja como miles de dedos acusadores, la mente de Elena viajó, inevitablemente, hacia el pasado reciente,
hacia el origen de su pesadilla. Hacía tan solo 48 horas, su vida era un cuento de hadas envidiado por toda la alta sociedad. Vivían en la mansión de los Rosales, una propiedad imponente con jardines laberínticos y salones llenos de risas y música. Su esposo, Alejandro, era un hombre de negocios respetado, amoroso, un padre devoto que siempre decía que tenía todo bajo control, que su imperio era sólido como una roca. Pero la muerte no avisa, y las mentiras a veces sobreviven al mentiroso para destruir a los que quedan. El accidente de coche fue brutal y repentino, una llamada telefónica en la madrugada que rompió el mundo de Elena en 1000 pedazos. Alejandro murió al instante. Elena apenas tuvo tiempo de procesar el luto, de vestir el negro riguroso, cuando los buitres comenzaron a circular sobre los restos de su felicidad. No habían pasado ni 2 horas desde que el ataúd de caoba descendió a la tierra fría del cementerio, cuando don Rodrigo apareció en la puerta de la mansión. Don Rodrigo. Solo pronunciar su nombre en su mente hacía que a Elena le hirviera la sangre y se le revolviera el estómago. Era el socio de Alejandro, un hombre de sonrisa aceitosa y ojos de tiburón que siempre la había mirado con una mezcla de deseo y desprecio. Se presentó en la mansión no con flores ni condolencias, sino con abogados, policías y una orden judicial. Con una falsa compasión que daba náuseas, le informó que Alejandro había cometido errores graves, que había pedido préstamos enormes a su firma y había puesto todo como garantía. Todo. La casa, los coches, las cuentas. Elena había gritado, rodeada de sus hijos asustados en el vestíbulo de mármol, defendiendo la memoria de su esposo, asegurando que Alejandro nunca haría eso. Pero los papeles estaban allí, con sus firmas, sus sellos y cláusulas en letra pequeña que sentenciaban su destino. De repente, las cuentas bancarias estaban congeladas, los coches embargados, los muebles etiquetados como ganado. Don Rodrigo, con una frialdad inhumana, le dio a Elena un ultimátum de 1 hora para sacar sus cosas personales y abandonar la propiedad. Cuando ella suplicó preguntando a dónde iría con sus hijos, él simplemente revisó unos documentos y mencionó que había una propiedad que el banco no quiso aceptar como garantía por su nulo valor comercial. Un pedazo de bosque en la sierra con una vieja ruina. Legalmente seguía siendo suyo. Era todo lo que le quedaba. Y así fue como la reina de los Rosales se convirtió en una paria, sin familia propia, pues sus padres habían muerto años atrás, y rechazada por la familia de Alejandro, que la culpaba injustamente de la ruina financiera, Elena se vio en la calle. Vendió sus pendientes de perlas en una casa de empeño por una fracción de su valor, solo para pagar el taxi que los llevó hasta el inicio del sendero en la sierra, caminando kilómetros bajo la lluvia, hasta encontrar aquel terreno olvidado. De vuelta en el presente, un relámpago iluminó el interior de la casa del árbol, sacando a Elena de sus recuerdos dolorosos. El lugar era lúgubre, un esqueleto de madera olvidado. Hacía años que nadie ponía un pie allí. Había polvo acumulado en cada rincón, telas de araña colgando como velos fantasmales y un olor rancio a humedad y abandono que impregnaba la ropa. No había muebles, salvo un viejo banco de carpintero adosado a una pared y unas estanterías vacías que parecían costillas expuestas. Lucas rompió el silencio susurrando que tenía hambre, y su vocecita fue un puñal más en el corazón de Elena. Ella rebuscó en la mochila y sacó un paquete de galletas trituradas y una botella de agua medio vacía, todo lo que tenían para cenar. Mateo, intentando asumir el rol de hombre de la casa a pesar de su corta edad, se levantó y comenzó a inspeccionar el lugar, señalando que entraba mucho viento por una de las paredes de madera. Elena se levantó, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar por el esfuerzo y el frío. Caminó hacia donde señalaba su hijo. Efectivamente, una corriente de aire gélido se colaba por entre las tablas mal ajustadas. La temperatura estaba bajando rápidamente, y si no lograban aislar un poco el refugio, podrían enfermar de hipotermia antes de que el sol se dignara a salir. Ordenó suavemente a los niños que buscaran algo para tapar los huecos. Cualquier cosa servía. Ella misma se acercó a la esquina más oscura de la habitación principal. Allí, la estructura del árbol atravesaba la construcción,
Una rama gruesa y robusta entraba por el suelo y salía por el techo como una columna vertebral viva que sostenía la casa. Al lado de esta rama principal había una ramificación más pequeña, un brazo de madera seca que sobresalía de la pared a la altura de sus ojos. Elena intentó usar su propio chaleco para tapar una grieta cercana, pero necesitaba algo donde enganchar la tela. Miró la rama que sobresalía. Parecía perfecta para colgar la prenda y bloquear el viento. Susurró una plegaria para que la madera resistiera y colgó la tela mojada sobre la rama, pero al aplicar peso sobre ella, la rama hizo un sonido extraño. No fue el crujido de la madera rompiéndose, sino un clic mecánico, seco y preciso. Elena se congeló. Retiró la mano rápidamente, con el corazón acelerado. La rama no se había roto, se había girado. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza contra sus costillas, un tamborileo de pánico y curiosidad. Con manos temblorosas, volvió a tocar la rama. La superficie era rugosa, corteza natural, pero al tacto se sentía extrañamente fría en un punto específico, como si hubiera metal bajo la madera. Agarró la rama con firmeza y la giró hacia la izquierda. La madera cedió con una suavidad que no correspondía a un árbol. Para su total asombro, la parte final de la rama se desenroscó. No era una rama sólida, era un escondite. Era una rama hueca, artificialmente modificada o elegida con un propósito muy específico por alguien que conocía muy bien aquel lugar. El interior estaba oscuro, pero Elena pudo sentir algo dentro. Llamó a los niños con un murmullo, sin apartar la vista del hueco oscuro. Sofía se acercó con miedo, preguntando qué pasaba. Elena metió 2 dedos en la cavidad. Sus yemas rozaron algo suave y frío. Metal. Con cuidado, como si estuviera desactivando una bomba, extrajo un cilindro de latón, pequeño y oxidado por el tiempo, pero sellado herméticamente con cera roja. El viento aullaba afuera, sacudiendo la casa entera, pero en ese momento el mundo se detuvo para Elena. Reconocía ese cilindro. Lo había visto una vez hace 10 años en el escritorio de Alejandro, pero él lo había guardado rápidamente, casi con culpa, cuando ella entró en el despacho. Mateo se acercó con los ojos muy abiertos, preguntando qué era aquello. Elena mintió diciendo que no lo sabía, aunque una sospecha electrizante recorría su espina dorsal. Tal vez papá les había dejado algo. Con manos que temblaban tanto por el frío como por la adrenalina del descubrimiento, Elena rompió el sello de cera. La tapa del cilindro giró con un chirrido agudo que resonó en la pequeña habitación. Dentro, enrollado con precisión milimétrica, había un papel de pergamino, protegido de la humedad y del tiempo. Elena sacó el papel. La luz de la luna, que empezaba a filtrarse tímidamente entre las nubes de tormenta, iluminó la caligrafía. Era inconfundible. Era la letra de Alejandro. Pero no era una letra tranquila y ordenada. Los trazos eran rápidos, nerviosos, escritos con prisa y un miedo palpable. Antes de continuar con el hallazgo que cambiaría sus vidas, tengo que preguntarte algo directamente. ¿Puedes sentir el frío en tus huesos y el misterio en el aire? Elena acaba de encontrar algo que podría cambiarlo todo o ponerlos en un peligro aún mayor. Algo que demuestra que su marido no era quien ella creía. Si estás sintiendo la tensión de esta madre desesperada tanto como yo al narrarla, por favor, dale me gusta a este relato ahora mismo. Suscríbete al canal para no perderte ni un segundo de este drama que apenas comienza y cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando esta noche? Queremos saber hasta dónde llega la historia de la viuda y su lucha contra el destino. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando estas historias. Elena desplegó el papel por completo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver la fecha escrita en la esquina superior derecha. 20 de octubre. La fecha era de apenas 3 días antes de su muerte. 3 días antes del supuesto accidente. Elena tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta que le impedía respirar. Acercó el papel a la escasa luz y comenzó a leer en voz alta, en un susurro que sus hijos escucharon con reverencia,
como si fuera una oración sagrada enviada desde el más allá. El mensaje decía: Elena, mi amor, si estás leyendo esto es porque lo peor ha sucedido y ellos han ganado la primera batalla. Don Rodrigo y sus socios vendrán por todo. Te quitarán la casa, el dinero, la dignidad. No pude detenerlos a tiempo, pero pude esconder la verdad. Ellos creen que este terreno no vale nada, que es solo bosque y ruinas. Se equivocan. La casa del árbol no es un juego, Elena, es una fortaleza. Y el secreto para recuperar nuestra vida no está en los bancos, está bajo tus pies, pero la llave está sobre tu cabeza. No confíes en nadie. No bajes de aquí hasta que entiendas el mensaje. Ellos te vigilan, pero aquí arriba, en las ramas, eres invisible. Busca el ojo del búho. Elena bajó el papel, horrorizada y fascinada al mismo tiempo. Alejandro sabía que iba a morir. Alejandro sabía que la dejarían en la calle, y en su desesperación había preparado este último refugio, este último acto de amor desesperado. Mateo susurró de repente, mirando hacia la ventana sin cristal, alertando a su madre de que había luces abajo, en el camino. Elena se precipitó hacia la ventana y miró hacia la oscuridad del bosque. A lo lejos, entre los árboles, se veían los haces de luz de varias linternas moviéndose erráticamente, rompiendo la oscuridad. Se acercaban. No eran excursionistas perdidos. Nadie sale a caminar en una tormenta así. Eran ellos, los acreedores, o quizás algo peor, los hombres de don Rodrigo viniendo a terminar el trabajo. Elena apretó el mensaje contra su pecho con fuerza. El miedo se transformó en una determinación fría y dura como el acero. Miró a sus hijos, luego miró la rama hueca y finalmente clavó su vista en la oscuridad del bosque donde las luces bailaban amenazantes. Ordenó a sus hijos apartarse de la ventana con una voz que ya no era la de una viuda indefensa, sino la de una leona acorralada defendiendo a su cría. Nadie iba a subir allí. Nadie los iba a sacar de su casa. Pero la pregunta resonaba en su mente, mientras las luces se acercaban más y más, como ojos de depredadores en la noche. ¿Qué significaba busca el ojo del búho? ¿Y podrían resolver el enigma antes de que los hombres de abajo llegaran al árbol? La noche apenas comenzaba, y el verdadero peligro acababa de llegar a los pies del roble, trayendo consigo una amenaza que Elena tendría que enfrentar sola. Las luces de las linternas danzaban allá abajo, a varios metros de distancia vertical, como luciérnagas malditas buscando una presa que devorar. Elena se agazapó contra el suelo de tablas húmedas, cubriendo la boca del pequeño Lucas con una mano temblorosa, mientras con el otro brazo rodeaba a Mateo y Sofía, atrayéndolos hacia su calor corporal en un intento desesperado por volverlos invisibles. El sonido de la lluvia había disminuido ligeramente, transformándose en un repiqueteo constante y monótono, lo cual era una desventaja terrible, pues ahora las voces de los intrusos ascendían con una claridad escalofriante hasta su refugio aéreo. No eran simples excursionistas perdidos. La voz que ladraba órdenes era inconfundible, cargada de esa arrogancia metálica que Elena había aprendido a odiar en las últimas 48 horas. Era don Rodrigo, el hombre que, horas antes, le había asegurado con falsa compasión que aquel terreno no valía nada. Ahora estaba allí, en medio de una tormenta infernal, pisando el barro con sus zapatos de cuero italiano. Elena pegó la oreja a una grieta en el suelo de madera, conteniendo la respiración hasta que sus pulmones ardieron. Escuchó el chapoteo pesado de botas hundiéndose en el fango y luego la voz rasposa de uno de los guardaespaldas. El hombre se quejaba del frío, maldiciendo la hora en que los habían arrastrado a aquel bosque olvidado de la mano de Dios. Pero don Rodrigo lo cortó en seco, con un tono que heló la sangre de la viuda más que el viento de la sierra. El banquero gritó que no le importaba el clima, que debían asegurarse de que la plaga no estuviera escondida en los límites de la propiedad. Lo llamó plaga. Así se refería a ella y a sus 3 hijos huérfanos. Elena sintió una punzada de indignación tan fuerte que por un segundo superó al miedo, pero la realidad la golpeó de nuevo cuando Rodrigo mencionó algo más, algo que no tenía sentido en el contexto de una simple ejecución hipotecaria.
Habló de muestras de suelo y de asegurar el perímetro antes de que los ingenieros llegaran al amanecer. ¿Ingenieros? ¿Para un terreno baldío que supuestamente no valía ni el papel en el que estaba escrita la escritura? La mente de Elena, agudizada por la adrenalina y la supervivencia, comenzó a conectar los puntos invisibles que Alejandro había dejado dispersos. Su esposo no había muerto en la ruina por incompetencia. Había muerto protegiendo algo que yacía bajo aquel suelo fangoso. Los hombres de abajo continuaron su ronda. Los haces de luz barrieron el tronco del gran roble, iluminando brevemente la base de la escalera de cuerda que se mecía fantasmagóricamente. Por un instante eterno, Elena pensó que subirían. Mateo se tensó bajo su brazo, buscando a tientas cualquier objeto contundente en la oscuridad, dispuesto a defender a su madre. Sin embargo, la escalera estaba tan mimetizada con el musgo y la noche que los hombres pasaron de largo, convencidos de que ninguna mujer en su sano juicio, y mucho menos una acostumbrada al lujo, se atrevería a trepar a esa altura con 3 niños en medio de un diluvio. Las luces se alejaron lentamente hacia el este, perdiéndose entre la espesura de los pinos, pero Elena sabía que no se habían ido del todo. Se quedarían vigilando la única salida del bosque. Estaban sitiados. La noche transcurrió con una lentitud agonizante. El frío se filtraba por los huesos de la familia, una tortura silenciosa que impedía el descanso. Elena no durmió ni un segundo. Se mantuvo alerta, con los ojos clavados en la entrada de la casa del árbol, repasando una y otra vez el mensaje de Alejandro. «Busca el ojo del búho». La frase rebotaba en su cráneo. Cuando el alba finalmente llegó, tiñendo el cielo de un gris plomizo y triste, la lluvia cesó, dejando tras de sí un bosque empapado y silencioso. La luz diurna reveló la precariedad de su situación. Estaban sucios, hambrientos y atrapados en una caja de madera que crujía con cada ráfaga de viento. Sofía despertó tosiendo, un sonido seco que preocupó a Elena, pero no había medicinas ni té caliente, solo el resto del agua embotellada que compartieron como si fuera el elixir de la vida. Con la luz de la mañana, Elena pudo examinar mejor el interior de su fortaleza. Las paredes estaban desnudas, salvo por grabados toscos que Alejandro había hecho años atrás, marcas de altura de cuando él era niño, iniciales de amigos olvidados. Elena buscó frenéticamente. Buscó un dibujo, una pintura, una figura de cerámica, cualquier cosa que se asemejara a un búho. Revisó las vigas del techo, palpó las esquinas donde se acumulaba el polvo de décadas, levantó tablas sueltas con las uñas rotas hasta que sus dedos sangraron nuevamente. Nada. La frustración comenzó a transformarse en pánico. ¿Y si el mensaje era una metáfora que ella no podía descifrar? ¿Y si el ojo se refería a una vista desde la ventana y no a algo dentro de la casa? Mateo intentaba ayudar, revisando el marco de la puerta, mientras Sofía trataba de consolar al pequeño Lucas, que lloraba bajito por el hambre que le retorcía el estómago. Fue entonces cuando la inocencia, esa capacidad de ver el mundo sin los filtros de la lógica adulta, obró el milagro. Lucas, cansado de llorar, se había sentado en el rincón opuesto a la entrada, justo donde las tablas del suelo formaban un patrón irregular alrededor de un nudo en la madera de roble. El niño trazaba con su dedo índice las vetas oscuras del suelo, distraído. De repente, levantó la vista hacia su madre, y con esa voz cristalina que tienen los niños antes de que la vida les rompa la ilusión, dijo que el pájaro estaba triste porque tenía un solo ojo. Elena se detuvo en seco. Giró la cabeza hacia su hijo menor. Se acercó a gatas, ignorando el dolor en sus rodillas, y miró hacia donde señalaba el dedo de Lucas. Allí, en el suelo, el nudo de la madera no era un accidente natural. Alguien, con una habilidad de ebanista experto, había trabajado la madera alrededor del nudo oscuro para darle forma. Era sutil, casi invisible para un ojo apresurado, pero inconfundible una vez que se sabía qué buscar. Las vetas formaban el contorno de una cabeza emplumada y el nudo grande y negro era efectivamente un ojo. Pero faltaba el otro. En su lugar había una pequeña depresión en la madera, suave y cóncava. «Busca el ojo del búho»,
Elena sintió una descarga eléctrica recorrer su columna. No tenía que buscar un búho entero, tenía que buscar lo que le faltaba al búho. Instintivamente llevó su mano al cuello. Allí colgaba, oculta bajo su ropa sucia, una cadena de plata con un dije que Alejandro le había regalado en su primer aniversario, una piedra de ónice negro, perfectamente redonda y pulida. Siempre le había parecido una joya curiosa, simple para el gusto de Alejandro, pero él insistía en que era su piedra de la suerte. Con manos que temblaban violentamente, Elena se quitó el collar. La piedra encajaba en la depresión del suelo con una perfección que desafiaba la casualidad. Era la llave. Al presionar la piedra dentro del hueco de madera, se oyó un clic mecánico, profundo y resonante, que provino de las entrañas de la plataforma. No sucedió nada espectacular al principio, pero luego, una sección rectangular del suelo, justo al lado del dibujo, se levantó unos centímetros con un gemido de resortes antiguos. Mateo y Sofía se acercaron, conteniendo el aliento. Elena retiró la tabla suelta, revelando un compartimento secreto forrado en terciopelo rojo, que, aunque apolillado, mantenía un aire de solemnidad. Dentro del hueco no había dinero, ni lingotes de oro, lo cual provocó una punzada inicial de decepción en el corazón angustiado de Elena. En su lugar había dos objetos. El primero era una caja metálica pesada, cerrada con un candado de combinación de 4 dígitos. El segundo era un par de binoculares militares, de esos antiguos y pesados, envueltos en cuero gastado. Elena sacó la caja primero. La sacudió suavemente. Algo se movía en su interior, algo que sonaba a papel y metal. Intentó abrirla, probando fechas obvias. El cumpleaños de Alejandro, el de los niños, el aniversario de bodas. El candado permaneció inmutable, burlándose de su ignorancia. Necesitaba una clave que no tenía. Frustrada, dejó la caja a un lado y tomó los binoculares. Eran pesados, fríos al tacto. Al levantar las tapas de las lentes, notó que había una inscripción grabada en el borde metálico de los visores. La verdad siempre está a la vista, solo hay que saber enfocar. Elena se arrastró hacia la ventana que daba al norte, la dirección opuesta a la carretera por donde habían llegado los hombres. Se llevó los binoculares a los ojos y ajustó el enfoque. El bosque se amplió ante ella, acercando los árboles lejanos hasta que pareció que podía tocarlos. Barrió el paisaje con lentitud, buscando algo, cualquier cosa que explicara por qué su marido había dejado aquello allí. Y entonces lo vio. A través de la óptica de alta precisión, a unos 500 metros de distancia, en una zona del terreno donde la vegetación era menos densa y la roca madre afloraba a la superficie, había actividad. No eran árboles lo que Alejandro quería que viera. Era la tierra misma. Con el aumento de los binoculares, Elena pudo distinguir una estructura semienterrada, camuflada con redes y ramas, que había quedado parcialmente expuesta por el deslave de la tormenta reciente. Parecía la entrada de una antigua mina o un búnker. Pero lo más inquietante no era la cueva, sino lo que había alrededor. Había maquinaria amarilla, pequeña pero moderna, escondida entre los arbustos y varios hombres trabajando en silencio, tomando muestras de la roca que brillaba con un fulgor extraño bajo la luz grisácea de la mañana. Uno de esos hombres llevaba un traje impecable que contrastaba ridículamente con el entorno salvaje. Elena ajustó el foco al máximo hasta que la cara del hombre llenó su visión. Era don Rodrigo, y sostenía en su mano una piedra que destellaba con vetas de un color azul intenso, una piedra que Elena reconoció de inmediato porque había visto una igual en el estudio privado de Alejandro, guardada en una vitrina de cristal blindado bajo la etiqueta de Muestra Geológica 7. El corazón de Elena dio un vuelco. No era solo tierra. Aquel terreno ocultaba un yacimiento, una fortuna mineral incalculable que don Rodrigo quería robarle a sus hijos. Por eso las deudas falsas, por eso la prisa en el embargo, por eso la insistencia en que se quedaran con la propiedad sin valor. Alejandro había descubierto algo monumental y lo habían matado por ello. Ahora, ella tenía la prueba visual,
pero estaba atrapada en un árbol, con una caja que no podía abrir y 3 niños hambrientos, mientras el asesino de su esposo estaba a menos de 1 kilómetro, calculando cuánto valía la herencia que les estaba robando. Elena bajó los binoculares, sintiendo cómo el miedo se transformaba en una ira fría y calculadora. Ya no era solo una viuda escapando, era la guardiana de un secreto por el que valía la pena matar. Miró la caja metálica cerrada. La clave tenía que estar relacionada con lo que acababa de ver. Tenía que abrir esa caja, porque intuía que dentro no solo había papeles, sino el arma que necesitaba para destruir a don Rodrigo. Elena sostuvo la caja metálica entre sus manos, sintiendo el peso de un enigma que podía significar la vida o la muerte. La combinación de 4 dígitos era una barrera infranqueable. Intentó pensar como Alejandro. Él era metódico, pero también sentimental. Si la piedra de ónice era la llave física, la clave numérica debía ser algo igualmente íntimo, pero vinculado al secreto que acababa de descubrir. Muestra geológica 7. El número 7 resonó en su mente, pero era solo un dígito. Necesitaba 3 más. Miró nuevamente a través de los binoculares hacia la excavación ilegal. Don Rodrigo gesticulaba airadamente hacia uno de los operarios, señalando un mapa desplegado sobre el capó de un vehículo todoterreno. Elena enfocó con desesperación. El mapa tenía coordenadas marcadas en rojo. No podía leer los números exactos a esa distancia, pero la visión le dio una idea. Dejó los binoculares y volvió al mensaje de pergamino. La verdad está bajo tus pies. ¿Y si no era metafórico? Elena se arrodilló de nuevo junto al nudo del búho. Examinó el compartimento secreto con la linterna de su teléfono móvil, que agonizaba con un 10% de batería. En el fondo del hueco, bajo el terciopelo raído, había algo grabado en la madera casi imperceptible. Raspó la suciedad con la uña. Eran números, tallados toscamente, como si hubieran sido hechos con prisa. 0418. No era una fecha que reconociera, no era un cumpleaños. 4 de enero de 2008. ¿Qué había pasado ese día? Su mente corrió a través del calendario de su vida compartida. En 2008, Alejandro había comprado este terreno. Sí, lo recordaba vagamente. Él había llegado a casa emocionado, hablando de un retiro para el futuro, aunque ella nunca le prestó mucha atención, ocupada con un Mateo recién nacido. Con el pulso acelerado, introdujo los dígitos en el candado. 0, 4, 1, 8. El mecanismo hizo un clic satisfactorio, y el arco de metal saltó. Elena exhaló un aire que no sabía que estaba conteniendo. Abrió la tapa. El interior estaba repleto de documentos doblados, un pendrive plateado y, en el fondo, una pistola pequeña, una calibre 22, cargada. Elena retrocedió instintivamente al ver el arma. Alejandro odiaba las armas. Que hubiera dejado una allí confirmaba el terror absoluto en el que había vivido sus últimos días. Pero lo más importante eran los papeles. Los desplegó con manos temblorosas. Eran informes geológicos, análisis de laboratorio y, lo más incriminatorio, correos electrónicos impresos entre don Rodrigo y una corporación minera extranjera, discutiendo la adquisición hostil de la propiedad y la neutralización de Alejandro si se negaba a vender. Muestra de tierras raras, yacimiento de litio y coltán de alta pureza, valor estimado, $150 millones. Elena leyó la cifra y sintió que el mundo giraba. No estaban en la ruina. Estaban sentados sobre una mina de oro tecnológico. Don Rodrigo no solo les había robado su vida, les estaba robando el futuro de generaciones. La rabia le calentó la sangre, disipando el frío de la mañana. Tenía las pruebas, tenía la verdad, pero estaba atrapada en un árbol a 500 metros del enemigo. «Mamá, tengo sed». La voz de Sofía la trajo de vuelta a la realidad inmediata. La botella de agua estaba vacía. Los niños estaban pálidos, con los labios secos. La supervivencia básica no esperaba a la justicia. Elena sabía que no podía bajar con los niños. Sería un suicidio. Si don Rodrigo la veía, no dudaría en actuar. Pero necesitaban agua.
Recordó que, cerca de la formación rocosa que había visto con los binoculares, había un pequeño arroyo que bajaba de la montaña. Era arriesgado, terriblemente arriesgado, pero no tenía opción. Miró a Mateo, sus ojos llenos de una seriedad prematura. «Mateo, escúchame bien», le dijo tomándolo por los hombros y entregándole la pistola. El metal frío pareció pesar 1 tonelada en las manos del niño. «Esto no es un juguete. Es solo para emergencias extremas. Si alguien intenta subir y no soy yo...» Su voz se quebró, pero se obligó a continuar. «Apuntas y disparas. No dudes. Cuida a tus hermanos. Voy a buscar agua». El niño asintió, pálido pero firme, guardando el arma en su cintura como había visto en las películas. Elena besó la frente de cada uno de sus hijos, prometiendo volver en 10 minutos. Guardó los documentos más importantes en su pecho, bajo la ropa, y dejó el resto en la caja, volviéndola a esconder bajo el suelo. Se deslizó hacia la salida, bajando por la escalera de cuerda con la agilidad de quien huye de la muerte. Al tocar el suelo fangoso, el bosque se sintió inmenso y amenazador. Se movió agachada, utilizando los arbustos como cobertura, dirigiéndose hacia el sonido del agua corriente que recordaba haber oído cerca de la zona rocosa. Cada crujido de una rama bajo sus pies sonaba como un disparo en el silencio del bosque. Avanzó unos 200 metros, alejándose de la casa del árbol y acercándose peligrosamente a la zona de excavación de Rodrigo. El corazón le martilleaba contra las costillas. Llegó al arroyo, un hilo de agua cristalina que serpenteaba entre piedras musgosas. Se arrodilló y bebió con desesperación, llenando luego la botella vacía que había traído. Estaba a punto de regresar cuando escuchó voces. Muy cerca. Se lanzó cuerpo a tierra detrás de un tronco caído conteniendo la respiración. 2 hombres caminaban por el sendero, a escasos metros de ella. Llevaban rifles de caza al hombro, no herramientas de minería. Eran matones. «El jefe dice que quememos el árbol si no bajan», dijo uno escupiendo al suelo. «Dice que puede alegar un accidente por rayo. Nadie va a investigar la muerte de una viuda loca y sus mocosos en medio de la nada». Elena sintió un terror gélido paralizarle los músculos. Iban a quemarlos vivos. Ya no se trataba de robar el terreno, se trataba de eliminar a los testigos. Esperó a que los pasos se alejaran un poco, y entonces, impulsada por el pánico puro, se levantó para correr de vuelta hacia sus hijos. Pero la desgracia, esa compañera fiel, le jugó una mala pasada. Su pie se enganchó en una raíz expuesta y cayó de bruces, soltando la botella de agua que rodó ruidosamente sobre unas piedras. El ruido fue seco y delator. «¿Qué fue eso?», gritó uno de los hombres. Elena se levantó ignorando el dolor en su tobillo y corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida, zigzagueando entre los árboles, con el sonido de botas pesadas persiguiéndola y gritos que ordenaban detenerse. No miró atrás. Solo pensaba en Mateo, Sofía y Lucas, solos en esa trampa de madera que pronto sería una pira funeraria si ella no llegaba a tiempo. Llegó al pie del gran roble con los pulmones ardiendo. Miró hacia arriba. La escalera de cuerda seguía allí. Comenzó a trepar frenéticamente. Estaba a mitad de camino cuando sintió que la cuerda se tensaba violentamente desde abajo. Alguien la había agarrado. Miró hacia abajo y vio la cara de uno de los matones, sonriendo con malicia mientras sacaba un cuchillo de monte de su cinturón. «¡Baja de ahí, perra!», gruñó el hombre, tirando de la escalera con fuerza, haciendo que Elena se golpeara contra el tronco rugoso. Elena pataleó, intentando soltarse, pero el hombre comenzó a cortar la cuerda. Un hilo se rompió, luego otro. La escalera comenzó a deshilacharse bajo su peso. Estaba a 3 metros del suelo, vulnerable, colgando de un hilo literal y figurativo. «¡Mateo!», gritó con todas sus fuerzas, no pidiendo ayuda para ella, sino alertándolo. «¡Sube la escalera! ¡Corten la cuerda desde arriba!». Pero era tarde. El cuchillo del hombre cortó el último cabo principal. Elena sintió el vacío en el estómago mientras la gravedad reclamaba su presa. Cayó. El impacto contra el suelo fangoso le sacó el aire de los pulmones y un dolor agudo estalló en su hombro derecho. Quedó aturdida,
mirando el cielo gris a través de las ramas, mientras la figura del hombre se cernía sobre ella, bloqueando la luz, con el cuchillo brillando en su mano y una sonrisa depredadora en el rostro. Sus hijos estaban solos arriba, y ella estaba a merced del verdugo. El cielo gris sobre el bosque parecía cerrarse como una lápida sobre Elena. El dolor en su hombro era un latido sordo y constante, pero el terror que sentía al ver la hoja del cuchillo brillar sobre ella anestesiaba cualquier sensación física. El matón, un hombre corpulento con cicatrices de acné en las mejillas y un aliento que olía a tabaco rancio, se agachó lentamente, saboreando el momento de dominio absoluto. Arriba en la casa del árbol se escuchaban los gritos ahogados de Sofía y el llanto de Lucas, sonidos que desgarraban el alma de Elena más que cualquier herida. Mateo, sin embargo, estaba en silencio, un silencio tenso y peligroso. «Se acabó el juego, señora», gruñó el hombre, acercando la punta del arma a la garganta de Elena. «Don Rodrigo dijo que no dejáramos cabos sueltos, y tú eres un cabo muy molesto». Elena, con la visión borrosa por el golpe y el barro en los ojos, intentó retroceder arrastrándose, pero su espalda chocó contra las raíces nudosas del roble. Estaba acorralada. Su mente buscó desesperadamente una salida, una piedra, una rama, algo con lo que defenderse, pero sus manos solo encontraban lodo resbaladizo. Cerró los ojos por un instante, visualizando los rostros de sus hijos, pidiendo perdón en silencio por haber fallado. Pero el destino, o tal vez la justicia divina, tenía otros planes. Un estruendo seco, como el chasquido de un látigo gigante, resonó desde las alturas. «Déjala en paz», la voz de Mateo, quebrada por la pubertad, pero cargada de una furia protectora, cayó desde el cielo. El matón levantó la vista, sorprendido por la interrupción. Ese segundo de distracción fue crucial. Desde la plataforma de la casa del árbol, un objeto pesado descendió a toda velocidad. No era una piedra ni un arma convencional. Era el viejo gato hidráulico oxidado que Alejandro había dejado allí años atrás, probablemente usado durante la construcción original. Mateo, con una fuerza nacida de la desesperación, lo había empujado por el hueco de la entrada. El objeto de hierro golpeó el hombro del agresor con un crujido nauseabundo. El hombre soltó un alarido de dolor, dejando caer el cuchillo mientras se tambaleaba hacia atrás, agarrándose el brazo inutilizado. Elena no perdió el tiempo. El instinto de supervivencia, más antiguo y poderoso que cualquier miedo, tomó el control de sus músculos. Se lanzó hacia el cuchillo caído, sus dedos embarrados cerrándose alrededor de la empuñadura fría. «¡Atrás!», gritó ella, levantándose con dificultad, apuntando el arma temblorosa hacia su atacante. Sus ojos, antes llenos de pánico, ahora ardían con una intensidad salvaje. «Aléjate de mi familia». El hombre, herido y sorprendido por la ferocidad repentina de la viuda, retrocedió un paso, maldiciendo entre dientes. Pero no estaba solo. El sonido de ramas rompiéndose anunció la llegada del segundo matón, atraído por los gritos. Este era más joven, más rápido, y llevaba el rifle de caza que Elena había visto antes. «¡Maldita sea! ¡Acaba con ella!», gritó el herido. El segundo hombre levantó el rifle. Elena sabía que no tenía oportunidad contra un arma de fuego a esa distancia. Se lanzó detrás del tronco del roble justo cuando un disparo astilló la corteza donde había estado su cabeza un segundo antes. El estruendo del disparo hizo que los pájaros del bosque levantaran el vuelo en una nube de pánico. «¡Mamá!». El grito de Sofía desde arriba fue desgarrador. Elena se pegó al tronco, respirando agitadamente. Estaba protegida momentáneamente, pero atrapada. No podía subir. La escalera había sido cortada. No podía huir, la alcanzarían, y sus hijos estaban atrapados arriba, como pájaros en una jaula, mientras los lobos rondaban abajo. Necesitaba subir. Necesitaba llegar a ellos. Miró el tronco del roble. Era inmenso, rugoso, lleno de nudos y cicatrices antiguas. No era una escalera, pero para una madre desesperada era un camino. Envainó el cuchillo en su cinturón improvisado con la tela de su vestido rasgado y comenzó a trepar por el lado opuesto al de los atacantes. Sus uñas se clavaron en la corteza,
Sus pies buscaron apoyo en las irregularidades de la madera. El dolor en su hombro era insoportable, cada movimiento era una tortura, pero la imagen de sus hijos indefensos la empujaba hacia arriba, centímetro a centímetro. Abajo, los hombres discutían. «¡Rodéala! ¡Que no escape!», gritaba el del rifle. Elena trepaba. Sus manos sangraban de nuevo, mezclando su sangre con la savia del árbol. Llegó a la primera rama baja, se impulsó con un gemido de esfuerzo y logró izarse. Estaba a 2 metros del suelo. Un disparo más impactó en la madera debajo de su pie, enviando astillas afiladas contra su pierna. No se detuvo. Siguió subiendo, usando las ramas como peldaños de una escalera al cielo. «Está subiendo por el otro lado», alertó uno de los hombres. Elena alcanzó la base de la plataforma. La trampilla estaba cerrada. Golpeó con el puño. «¡Mateo, abre! ¡Soy yo!». La trampilla se abrió, y 3 pares de manos pequeñas la agarraron, tirando de ella hacia adentro con una fuerza desesperada. Elena cayó sobre el suelo de la casa del árbol, jadeando, cubierta de barro y sangre pero viva. Abrazó a sus hijos con fuerza, besando sus cabezas sucias, asegurándose de que estuvieran enteros. «Lo hiciste, mamá», susurró Lucas con los ojos llenos de lágrimas. «Eres como una superheroína». Pero la batalla no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. «¡Quemen el árbol!». La orden llegó desde abajo, clara y terrible. Era la voz de don Rodrigo, que acababa de llegar a la escena, furioso por la incompetencia de sus esbirros y desesperado por borrar las pruebas. El olor a gasolina invadió el aire húmedo del bosque. Elena se asomó con cuidado por una rendija. Vio a Rodrigo entregando un bidón rojo a uno de los hombres. Iban a prender fuego a la base del roble. La madera vieja y seca de la casa prendería como una antorcha en cuestión de minutos. Elena miró a su alrededor, buscando una solución. Sus ojos se posaron en la caja fuerte abierta. Los documentos, el pendrive, la verdad. Pero de nada servía la verdad si morían calcinados. Entonces vio algo más. En la esquina, cubierto por una lona vieja, había un barril de recolección de agua de lluvia que Alejandro había instalado. Estaba lleno hasta el borde gracias a la tormenta de la noche anterior. Y justo al lado, un rollo de manguera de jardín vieja y agrietada. Una idea loca, suicida, cruzó por su mente. «Mateo, ayúdame con el barril». «Sofía, busca todos los trapos que encuentres, ropa vieja, lo que sea». «Lucas, tú quédate en el rincón más alejado». Elena y Mateo empujaron el pesado barril hacia el borde de la plataforma, justo encima de donde los hombres estaban rociando la gasolina. Pesaba una barbaridad, pero la adrenalina les daba fuerzas sobrehumanas. Sofía trajo un montón de harapos. Elena los empapó en el agua del barril y los dispuso alrededor del borde de la casa, creando una barrera húmeda contra las posibles llamas. Abajo, el primer matón encendió una bengala. La luz roja iluminó sus rostros distorsionados por la maldad. «Salgan ahora y tal vez sobrevivan», gritó Rodrigo, aunque su tono sugería que no tenía intención de dejar testigos. El hombre lanzó la bengala hacia el charco de gasolina en la base del árbol. «¡Ahora!», gritó Elena. Con un esfuerzo titánico, ella y Mateo volcaron el barril. Cientos de litros de agua cayeron en cascada, una catarata improvisada que se precipitó directamente sobre los hombres y el fuego incipiente. El agua golpeó con fuerza, apagando la bengala al instante y empapando a los atacantes, dispersando la gasolina y convirtiendo el suelo en un lodazal impracticable. Los hombres gritaron, resbalando y cayendo en el barro. La sorpresa fue total. «¡Maldita sea!», bramó Rodrigo limpiándose el lodo de su traje caro. «¡Disparen! ¡Acaben con ellos!». Las balas comenzaron a atravesar el suelo de madera. Elena empujó a sus hijos al suelo, cubriéndolos con su cuerpo. Astillas volaban por todas partes. El ruido era ensordecedor. Estaban atrapados, sin agua, sin salida, y con un enemigo enfurecido que ya no tenía nada que perder. Pero en medio del caos, Elena recordó algo. La caja fuerte tenía un doble fondo que no había revisado bien por las prisas. Se arrastró hacia ella, mientras las balas zumbaban sobre su cabeza.
Levantó la placa metálica del fondo. Allí, envuelto en plástico de burbujas, había un teléfono satelital. Un dispositivo de emergencia que Alejandro usaba en sus expediciones geológicas a lugares remotos. Lo tomó con manos temblorosas. Presionó el botón de encendido. La pantalla parpadeó. Batería baja, pero suficiente. Buscó señal. Una barra. 2 barras. Marcó el número de emergencias, pero luego se detuvo. La policía local podía estar comprada por Rodrigo. Necesitaba a alguien más. Alguien con poder federal. Recordó un contacto en los correos impresos, un fiscal que investigaba corrupción minera y que había intentado contactar a Alejandro antes de su muerte. El número estaba anotado en el margen de una de las hojas. Marcó. El tono de llamada sonó 1, 2, 3 veces. ¿Sí? Una voz masculina, grave y cautelosa, respondió. «Soy Elena, la viuda de Alejandro», dijo ella gritando para hacerse oír sobre los disparos. «Tengo las pruebas, tengo todo. Y don Rodrigo está intentando matarnos en la propiedad de la sierra. Necesitamos ayuda ya». «¿Tiene las muestras geológicas?», preguntó la voz cambiando instantáneamente a un tono profesional y urgente. «Tengo los análisis, los correos y veo la excavación ilegal desde aquí. Por favor, van a quemar el árbol con mis hijos dentro». «Resista, Elena. Ya tenemos un equipo en la zona investigando la desaparición de su marido. Estamos a 10 minutos. No salga. Repito, no salga». La línea se cortó. 10 minutos. Una eternidad. Abajo, el tiroteo cesó de repente. Un silencio ominoso cubrió el bosque. «¿Mamá?», susurró Sofía. «Se han ido». Elena se asomó con cautela. No se habían ido. Estaban sacando algo del maletero del todoterreno de Rodrigo. Algo grande. Una motosierra industrial. El rugido del motor de la máquina rompió la quietud del bosque como el gruñido de una bestia mecánica. Rodrigo mismo la sostenía con una mueca de demencia en el rostro. No iba a esperar al fuego. Iba a derribar el roble. «Tienen 5 minutos antes de que este árbol caiga», gritó Rodrigo acelerando la motosierra. «Bajen con los papeles o mueran aplastados». Elena miró a sus hijos. El miedo en sus ojos era absoluto. Miró el teléfono satelital, ya sin batería. Miró la pistola calibre 22 que Mateo había dejado en el suelo. 10 minutos, había dicho el fiscal. Rodrigo les daba 5. Las matemáticas de la muerte no cuadraban a su favor. Tendría que ganar tiempo o tendría que luchar hasta el final. Tomó la pistola. Nunca había disparado un arma en su vida, pero una madre acorralada aprende rápido. «Mateo, pon a tus hermanos en la esquina más fuerte, donde el tronco es más grueso», ordenó con una calma que no sentía. «Si el árbol cae, esa parte aguantará más. Yo voy a detenerlo». Se acercó al borde de la plataforma, con el arma en la mano, lista para enfrentar al diablo cara a cara. El rugido de la motosierra era un taladro en la mente de Elena, una cuenta regresiva sonora hacia la destrucción. La hoja dentada mordió la corteza del roble centenario, enviando una lluvia de aserrín al aire húmedo. El árbol, ese gigante que había resistido tormentas y décadas, se estremeció desde la raíz hasta la copa, transmitiendo su dolor a la estructura de madera donde la familia se refugiaba. Lucas gritó, tapándose los oídos, mientras Mateo y Sofía se abrazaban en el rincón indicado, sus cuerpos tensos como cuerdas de violín, a punto de romperse. Elena se asomó al borde de la plataforma, el viento agitando su cabello sucio y revuelto. Abajo, don Rodrigo manejaba la máquina con una furia maníaca, sus ojos inyectados en sangre fijos en la madera que cedía ante el acero. Los 2 matones vigilaban con las armas en alto, esperando cualquier movimiento para disparar. Elena sabía que un tiro directo era imposible desde ese ángulo, sin exponerse a una muerte segura. Necesitaba otra estrategia. Necesitaba que Rodrigo se detuviera por voluntad propia, aunque fuera por unos segundos. «Tengo los documentos originales, Rodrigo», gritó Elena con una fuerza que le desgarró la garganta, su voz resonando sobre el estruendo mecánico. «Si derribas el árbol, los papeles se perderán entre los escombros y jamás podrás vender este terreno a la minera.
Ellos necesitan la cadena de custodia legal. La lógica, fría y comercial, penetró la neblina de ira del banquero. Rodrigo detuvo la motosierra. El silencio repentino fue casi tan impactante como el ruido. El bosque pareció contener el aliento. Rodrigo levantó la vista, el sudor y el aserrín cubriendo su rostro de depredador. «¿Crees que soy estúpido, Elena?», escupió Rodrigo. «Puedo falsificar cualquier papel, pero tú eres un problema que necesito enterrar. No puedes falsificar la firma digital de Alejandro en el servidor seguro», mintió Elena, improvisando con una rapidez vertiginosa. «Encontré el pendrive de seguridad. Tiene una clave de encriptación que se envía automáticamente a la fiscalía si no se introduce un código cada 24 horas. Alejandro lo configuró así. Si yo muero o si destruyes el dispositivo, el sistema enviará todo a las autoridades federales en...». Miró su muñeca desnuda, fingiendo consultar un reloj. 30 minutos. Era un farol monumental. No tenía idea de si tal tecnología existía o si Alejandro era capaz de algo así, pero conocía a Rodrigo. Era un hombre de números, de riesgos calculados, y la paranoia era su sombra constante. La duda cruzó por el rostro del hombre. Bajó la motosierra unos centímetros. «Mientes», dijo, pero su voz carecía de la certeza anterior. «¿Quieres apostar tu libertad y tus $150 millones?», replicó Elena, sosteniendo en alto el viejo pendrive plateado que había encontrado en la caja fuerte, brillando bajo la luz gris del día. «Si me dejas bajar con mis hijos y nos dejas ir, te daré la clave. Quédate con el dinero, quédate con la tierra. Solo quiero que mi familia viva». Rodrigo intercambió miradas con sus hombres. La codicia luchaba contra la sed de sangre. Finalmente, la codicia ganó, como siempre. «Muy bien», dijo Rodrigo, apagando el motor de la motosierra. «Tira el pendrive primero, luego bajen, uno por uno». «No», gritó Elena. «Primero mis hijos bajan y se alejan hasta el camino principal. Cuando vea que están seguros, bajaré yo y te daré el dispositivo». «No estás en posición de negociar, viuda», gruñó Rodrigo, haciendo un gesto a sus hombres. El del rifle apuntó directamente a la cabeza de Elena. En ese instante de tensión insoportable, un sonido nuevo se filtró en el ambiente. Un zumbido lejano, grave y rítmico, que crecía rápidamente en intensidad. No venía del camino, venía del cielo. Whoop, 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 whoop. El sonido de aspas cortando el aire. Un helicóptero. Rodrigo miró hacia arriba, su rostro palideciendo visiblemente. El sonido se hizo ensordecedor. Sobre las copas de los árboles apareció un helicóptero azul oscuro con las siglas de la Policía Federal en el costado. El viento generado por el rotor sacudió las ramas del bosque como un huracán localizado. «¡Maldición!», gritó Rodrigo, dándose cuenta de la trampa. «¡Mátenla, mátenla ahora!». El hombre del rifle disparó. La bala impactó en la barandilla de madera a centímetros de la mano de Elena, enviando una lluvia de astillas a su cara. Elena se tiró al suelo, cubriendo a sus hijos. «¡Abajo, todos abajo!», gritó. Desde el helicóptero, una voz amplificada por un altavoz atronó sobre el bosque. «Atención abajo, esto es la Policía Federal. Tiren las armas y pongan las manos sobre la cabeza. Están rodeados». Al mismo tiempo, sirenas comenzaron a aullar desde el camino forestal. Vehículos blindados irrumpieron entre la maleza, rompiendo cercas y arbustos, desplegando agentes tácticos que avanzaban con escudos y armas automáticas. Rodrigo, preso del pánico, intentó arrancar la motosierra de nuevo, quizás con la idea delirante de usarla como arma o de terminar de derribar el árbol en un último acto de despecho. Pero el motor se ahogó. Miró a sus matones. El del rifle ya había tirado el arma y levantaba las manos, temblando. El otro, el herido por el gato hidráulico, intentaba huir cojeando hacia el bosque, pero fue interceptado por dos agentes que surgieron de entre los helechos y lo derribaron. Rodrigo se quedó solo, en medio del barro, rodeado por la fuerza implacable de la ley que él creía poder comprar. Miró hacia arriba, hacia la casa del árbol. Elena se había levantado y lo miraba desde las alturas. No había triunfo en su mirada, solo un cansancio infinito y una dureza que no estaba allí 2 días antes. «Esto no ha terminado»,
gritó Rodrigo, con la desesperación de un animal atrapado. «Tengo abogados, tengo influencias. Tú no eres nadie». «Soy la madre de los hijos de Alejandro», respondió Elena, su voz firme a pesar de la distancia. «Y soy la dueña de esta tierra, y tú estás acabado». Dos agentes federales se abalanzaron sobre Rodrigo, obligándolo a arrodillarse en el barro y esposándole las manos a la espalda. El hombre forcejeaba, gritando amenazas legales, pero su poder se había evaporado como el humo de la motosierra. El helicóptero se mantuvo en vuelo estacionario mientras los agentes aseguraban el perímetro. Un oficial con un megáfono se dirigió hacia el árbol. «Señora, ¿están bien? Ya pueden bajar. El área está segura». Elena se giró hacia sus hijos. Estaban sucios, llorando, temblando, pero vivos. Mateo soltó el aire que parecía haber estado conteniendo durante horas y abrazó a su madre. Sofía y Lucas se unieron al abrazo. En ese pequeño refugio de madera, suspendido entre el cielo y la tierra, la familia lloró. No por miedo, sino por el alivio abrumador de saber que la pesadilla había terminado. «Vamos a casa», susurró Elena, aunque no sabía muy bien qué significaba eso ahora. El descenso fue lento. Los agentes ayudaron a los niños a bajar, cargándolos en brazos con una delicadeza que contrastaba con la violencia de minutos antes. Cuando Elena puso un pie en tierra firme, sus piernas fallaron. Un paramédico la sostuvo antes de que cayera. «Tranquila, señora, ya pasó». Mientras la atendían, revisando su hombro y sus cortes, Elena vio cómo se llevaban a don Rodrigo hacia un furgón policial. Sus miradas se cruzaron por última vez. En los ojos del banquero ya no había arrogancia, solo el vacío del fracaso. Elena no sintió satisfacción, solo la certeza de que la justicia, aunque tardía y dolorosa, había llegado. Un hombre de traje gris, con aspecto serio pero amable, se acercó a ella. Era el fiscal con el que había hablado por teléfono. «Señora Elena, soy el fiscal Méndez. Llegamos justo a tiempo gracias a su llamada y a la ubicación del GPS del teléfono satelital». «¿Es cierto?», preguntó Elena, su voz ronca. «¿Lo de la mina?». El fiscal asintió mirando hacia la excavación ilegal a lo lejos. «Es más que cierto. Los análisis preliminares que su esposo nos envió antes de morir y lo que hemos visto aquí confirman que este es uno de los yacimientos de tierras raras más importantes del país. Su marido descubrió algo enorme, señora, y murió protegiéndolo para ustedes». Elena miró hacia la casa del árbol. Allá arriba, en esa rama hueca, Alejandro le había dejado la llave de su libertad. No solo los había salvado de la pobreza, les había dado un legado. «¿Qué pasará ahora?», preguntó ella apretando la mano de Lucas. «Ahora, señora, usted es una mujer muy rica, y don Rodrigo pasará el resto de sus días en una celda por homicidio, fraude y minería ilegal. Nosotros nos encargaremos de todo». Elena respiró profundamente el aire limpio del bosque, que ya no olía a gasolina ni a miedo, sino a tierra mojada y a esperanza. Habían perdido mucho, pero habían ganado algo irreemplazable, la certeza de su propia fuerza. Miró a sus hijos que bebían agua y comían barras energéticas que los policías les habían dado. Estaban a salvo, y ella, la viuda que subió a un árbol para morir, bajaba ahora para empezar a vivir de verdad. Qué viaje tan intenso hemos recorrido junto a Elena y sus hijos. Desde la desesperación más absoluta hasta este momento de justicia divina. ¿Te imaginabas que una simple casa en el árbol escondería un secreto de tal magnitud? Antes de presenciar el desenlace final y ver cómo la vida de nuestra protagonista se transforma para siempre, te invito a dejar en los comentarios tus propias teorías. ¿Qué crees que hará Elena con su nueva fortuna? ¿Crees que la memoria de Alejandro finalmente descansará en paz? Escribe tu opinión ahora y no olvides suscribirte para más historias emocionantes. 6 meses después de aquella mañana tormentosa, en el bosque, el paisaje había cambiado radicalmente, no solo en la geografía del terreno, sino en el alma de sus habitantes. El cielo sobre la propiedad ya no era una bóveda de plomo amenazante, sino un lienzo azul brillante, despejado y lleno de luz. Donde antes había barro y maleza descuidada, ahora se extendía un camino de grava blanca impecable,
bordeado por flores silvestres cuidadosamente mantenidas. Un coche negro, elegante y discreto, se detuvo frente a la entrada principal. No era la antigua mansión de los Rosales, aquel lugar de recuerdos agridulces y falsas seguridades. Elena había decidido no volver al pasado. En su lugar, había construido una casa moderna y acogedora en la parte baja del terreno, diseñada con grandes ventanales que miraban hacia el bosque, integrándose con la naturaleza en lugar de imponerse sobre ella. La puerta del conductor se abrió y Elena bajó. Ya no vestía harapos manchados de lodo, ni tenía la mirada de un animal acorralado. Llevaba un traje sastre color crema que realzaba su figura, y su cabello estaba recogido en un moño elegante pero sencillo. Sin embargo, el cambio más notable estaba en sus ojos. Ya no reflejaban miedo ni incertidumbre, irradiaban una serenidad poderosa, la calma de quien ha atravesado el infierno y ha salido caminando por el otro lado sin quemarse. «¡Mamá!», gritó Lucas, corriendo desde el jardín hacia ella. El niño había crecido, estaba más alto, y su risa resonaba libre y feliz. Elena lo levantó en brazos, besando sus mejillas sonrosadas. Detrás de él venían Sofía y Mateo. Sofía llevaba un libro de botánica bajo el brazo, y Mateo, que había dejado atrás la sombra prematura de la responsabilidad adulta, sostenía un balón de fútbol. «¿Cómo les fue en la escuela?», preguntó Elena mientras caminaban juntos hacia la casa. «Bien», respondió Mateo. «Saqué un 10 en matemáticas. El profesor dijo que tengo talento para la ingeniería». Elena sonrió acariciando el cabello de su hijo mayor. «Tu padre estaría muy orgulloso, Mateo. Tienes su mente brillante». Entraron en la casa. El interior era cálido, decorado con gusto, pero sin ostentación. En la pared principal del salón, sobre la chimenea de piedra, colgaba un retrato grande de Alejandro. No era una foto formal y rígida, sino una imagen capturada en un momento de risa espontánea durante una excursión familiar. Debajo del cuadro, en una pequeña vitrina de cristal, descansaban dos objetos que parecían fuera de lugar en una casa tan elegante: un viejo cilindro de latón oxidado y una piedra de ónice negro. Eran los recordatorios tangibles de su odisea, los símbolos de su supervivencia. Esa tarde Elena tenía una cita importante, no con banqueros ni abogados, sino con la memoria. Se cambió de ropa, poniéndose unos jeans cómodos y unas botas de montaña, y salió sola hacia el bosque. Caminó por el sendero que conocía de memoria, subiendo la colina suave hacia el gran roble. El árbol seguía allí, majestuoso e imponente, pero ya no era una ruina olvidada. La casa del árbol había sido restaurada con madera de teca de primera calidad. Los cristales de las ventanas habían sido repuestos y la vieja escalera de cuerda había sido sustituida por una escalera de caracol de madera sólida y segura. No era una vivienda, sino un santuario, un lugar de paz. Elena subió los escalones despacio, saboreando el silencio del bosque. Al llegar a la plataforma se asomó a la barandilla. Desde allí podía ver a lo lejos la zona donde antes estaba la excavación ilegal de don Rodrigo. Ahora, el terreno había sido recuperado y reforestado. La mina, legalizada y gestionada por una corporación ética en la que Elena tenía la participación mayoritaria, operaba de forma subterránea y sostenible, generando riqueza no solo para su familia, sino para toda la comunidad local mediante becas y proyectos de desarrollo. Se sentó en el banco de carpintero, el mismo donde había pasado aquella noche de terror. Abrió su bolso y sacó una carta. Era una carta oficial del juzgado penal. La sentencia de don Rodrigo había sido ratificada. 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. La justicia había sido lenta, pero implacable. Sus bienes habían sido embargados para pagar las indemnizaciones y su nombre, antes temido en los círculos financieros, ahora era sinónimo de infamia. Elena dobló la carta y la guardó. Ya no necesitaba pensar en él. Rodrigo era un fantasma del pasado, un monstruo derrotado por una madre y sus hijos. Miró hacia el rincón donde estaba el nudo del búho en el suelo. El mecanismo secreto seguía allí, pero ahora la caja fuerte guardaba algo diferente.
cartas que ella y los niños escribían para Alejandro cada cumpleaños, dibujos de Lucas, flores secas. Se había convertido en un buzón al cielo. «Lo logramos, amor», susurró Elena al viento suave que mecía las ramas. «Los protegí. No dejé que nos vencieran». Sintió una presencia a su lado. No era un fantasma, sino una sensación cálida, como un abrazo invisible. Sabía que Alejandro, donde quiera que estuviera, estaba sonriendo. Había dejado un acertijo mortal, sí, pero confiaba en que ella tendría la fuerza para resolverlo. Y no se había equivocado. Al bajar del árbol el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y violetas espectaculares. Al llegar al pie del roble, vio que sus hijos la esperaban. Habían preparado un picnic sorpresa sobre una manta extendida en la hierba. Había sándwiches, jugo de naranja y un pastel un poco deforme que claramente habían decorado ellos mismos. ¡Sorpresa!, gritaron al unísono. Elena se rió, una risa pura y cristalina que espantó cualquier sombra remanente de tristeza. Se sentó con ellos, comió el pastel demasiado dulce y escuchó sus historias del día. Mientras el sol se ocultaba, iluminando sus rostros felices, Elena se dio cuenta de que la verdadera fortuna no eran los millones en el banco, ni las tierras raras bajo sus pies. La verdadera riqueza estaba allí, en esos 3 seres humanos que había salvado del abismo, y en la mujer fuerte e invencible en la que se había convertido. La viuda que subió al árbol buscando refugio había muerto aquella noche de tormenta. La mujer que bajó era una guerrera, una empresaria, una madre leona. Y mientras miraba hacia la casa del árbol, cuya silueta se recortaba contra la luna naciente, vio que en la rama hueca, aquella que guardaba el secreto, había brotado una pequeña flor blanca. La vida, terca y maravillosa, siempre encuentra la manera de florecer, incluso en la madera más seca. Y así, bajo la atenta mirada del búho de madera y las estrellas, Elena y su familia celebraron la vida, sabiendo que, pasara lo que pasara, siempre tendrían un refugio en las alturas y la fuerza para enfrentar cualquier tormenta.